Versículo 3. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: oh, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar al padre y a la madre. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía la razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a analizar este versículo muy contundente, más profundo, punto por punto, versículo por versículo, para llegar a entender una comprensión. ¿Qué significa esto? Porque dice la pureza interior, está hablando del pensamiento del corazón, está hablando de lo que hay en el corazón, eso. Entonces el corazón tiene que estar limpio, la conciencia tiene que estar limpio, hacer bien las cosas. Entonces dice aquí, vamos a iniciar del versículo 3. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Para empezar, hermanos, acá hay un grave problema. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, hermano, los ancianos crearon por encima de los mandamientos de Dios, crearon nuevos mandamientos. Ojo, escúcheme. Nuevos mandamientos, creyendo que así, en esa manera, iban a servir mejor a Dios. Y sabemos muy bien que el ser humano es imperfecto. Siempre lo que pensemos siempre va a ser imperfecto delante de Dios. Nosotros no podemos hacer ninguna clase de mandamiento por encima de lo que Dios había determinado dar sus mandamientos para honrar padre y madre. Entonces acá dice: ¿por qué tus discípulos no obedecen a las tradiciones de los ancianos del Antiguo Testamento? Se refiere. Comen sin lavarse las manos. En ese tiempo, hermano, ellos decían, pues, hermanos, tenemos que lavarnos las manos para cualquier cosa, sea para comer, sea cualquier cosa, hay que lavarse las manos. Para hacer cualquier ceremonia, lavarse las manos. Era una tradición humana, no es un mandamiento de Dios. Tradición humana. Entonces, acá hay un grave problema. Vea usted, porque ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos de Dios. Por ejemplo, dice uno de los, toca a Jesús, por ejemplo, de papá y mamá. Vean. Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, que muera inmediatamente. En el Antiguo Testamento, hermanos, dice claramente: un hijo borracho, un hijo contumaz, desobediente, ocioso, no trabaja, era una deshonra para los padres. Hijo que faltaba respeto al papá, a la mamá, era digno de muerte, hermanos del Antiguo Testamento. ¿Y qué dicen los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un mandamiento de promesa. Pero lamentablemente acá en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les hace recordar, ya había nuevas leyes, nuevos mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, hay una historia. Dice que había un hijo, papá y mamá, y tenía sus hijos. Pero uno de los hijos, escúcheme, tenía un grave problema, era borracho. Malcriado, maleducado. Era contestón al papá y mamá, contestaba. Era un ocioso. Vea usted, era vulgar ese hombre, ese hijo.
Ahí dice que el papá salió a denunciar a su hijo, lo denunció en los ancianos. Y los ancianos vieron el caso, dice públicamente lo mataron a pedradas. Por desobedecer al papá, por faltarle el respeto al padre y a la madre, lo asesinaron a ese hijo. Eso está bajo la ley de Dios. Pero hoy por hoy, acá los ancianos anulan esa ley, ese mandato de Dios y ponen un nuevo mandato. ¿Ah? Un nuevo mandato que ya no es delito. Ya no. Mire lo que dice aquí. Ya no es delito. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente que muera inmediato, dice, debe morir. Acá Jesús está haciendo un reencuentro del Antiguo Testamento de unos versículos. Sin embargo, dice aquí el Señor Jesús, sin embargo, ustedes dicen, está bien que uno les diga a su padre, lo siento, no puedo ayudártelo, porque he jurado darle a Dios lo que Él les hubiera dado a ustedes. Ahora, vamos a desarrollar este versículo. Hermano, acá tu papá está enfermo, grave. No tiene dinero para irse al médico. Entonces, el papá dice a su hijo, hijo, ¿sabes? Tengo un grave problema. He ido al médico, me ha recetado, acá tengo la receta y no tengo dinero, hijo. Por favor, ¿me puedes comprar la receta? Estoy mal, estoy enfermo. Y aquí el hijo le dice, papá, lo siento, padre, no puedo ayudarte. Este dinero que tengo es la ofrenda del Señor. No te puedo ayudar, no te puedo comprar ninguna medicina porque lo justo tengo para Dios, para la ofrenda. Y a ti no te puedo ayudar. Hermanos, ¿quién es la mejor ofrenda? Ayudar al prójimo, porque el papá también es su prójimo de su hijo. Dios no necesita, hermano, el dinero porque Él es el dueño del dinero. Esa ofrenda que iba a llevar ese dinero para el Señor, tiene que emplearlo en su prójimo, que es su padre primero. Es válido. Así está honrando a su padre, honra a su padre y a su madre. Cuando están enfermos los hijos, tienen la obligación de ayudarlo, comprarlo sus medicinas. Posterior será el Señor, en ese caso posterior es Dios, posterior es la ofrenda. Primero son tus padres porque son tus prójimos. Amar al papá, a la mamá, se ama en esa manera también. Porque dice aquí, miren lo que dice aquí. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a su padre, lo siento, lo siento, no puedo ayudártelo, porque he jurado dar a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. ¿Ve? Está hablando de una ofrenda, el corbán. He jurado dar mi corbán a Dios, y a ustedes no tengo dinero para comprar sus medicinas. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que hay un tremendo misterio aquí? Todo porque el ser humano hace leyes a su criterio y al final de cuentas, delante de Dios, todo es imperfecto lo que hace el hombre. Nos dice en la palabra de Dios que al hombre le parece que todo camino es recto y al final hay un solo camino que es Cristo. Todos los caminos te conducen al infierno, a condenación. Está hablando de todo pensamiento. De todo pensamiento. Es absurdo del ser humano que crea en su criterio que este está bien. No, hermanos. El criterio de Dios está aquí plasmado en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que vivir bíblicamente con este criterio bíblico, en espíritu. Ya no podemos poner un criterio humano porque siempre, como somos imperfectos, siempre nos vamos a equivocar y fallar delante de Dios.
y nos hacemos daño uno mismo. Entonces dice aquí claramente, amados hermanos, 6. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Ahí está. ¿Cuántas iglesias hoy en día, en congregaciones, hermanos, hacen estatutos internos a criterio humano, pero no hacen a criterio bíblico? Eso es condenable delante de Dios. Porque dice en el 6, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar al Padre. Obviamente, en ese tiempo, hermano, los fariseos, los grandes doctores de la ley, primero era, hermano, el altar. No importa que se muera tu padre y tu madre, primero se honra a Dios. Pero aquí Jesús dice, primero son tus padres, posteriores el altar del Señor. Porque en la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es este papá y mamá? Es prójimo de sus hijos. Y los hijos son obligados de ayudarles con la medicina, con sus necesidades, con lo que le falta, porque ya no pueden trabajar, ya no son solventes. Entonces, acá está pidiendo el papá: hijo, estoy enfermo, cómprame la medicina. Y él dice, no papá, no tengo con qué ayudarte. Este que tengo es el corbán del Señor. El corbán significa ofrenda. Prefiere darle a la ofrenda y el papá y la mamá que se muera, que se convierte en asesinos. Mientras que en el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un mandamiento de promesa. Y aquí claramente, acá los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, más decían, primero es el altar que el prójimo. Primero es la ofrenda que el prójimo. Cumple con tus ofrendas. Y el prójimo, el papá y la mamá, que se muera. Hoy en día está pasando en los pueblos de Dios. ¿Cuántos pastores, hermanos, rateros? Así les digo, los púlpitos lo han convertido en ratería. Más hablan de dinero, ganancias, prosperidad, trasquilando a las ovejas, sacando toda la lana y lo dejan en la cochina calle. Estos pastores, yo no sé cómo lo hacen, hermano. Te sacan las medias sin sacarte el zapato, hermano. No sé cómo son magos. Para mí que son magos, hermano. Qué raro, hermano. Llegas a la casa sin medias. Qué desgraciadamente, hermano, lo que pasa en los púlpitos de Dios. Lo han corrompido los púlpitos de Dios. Todo por dinero. Y vamos que las ovejas ambiciosas y codiciosas se llenan esos templos, hermano. Porque no buscan a Dios de verdad, sino que buscan por conveniencia. Van a buscar a Dios. Convenidos, sinvergüenzas. No hay otro término de palabra que lo diga. Hay pastores, hermano, cuando un hermano, una hermana no diezma, lo expulsan de la iglesia, de la congregación. He visto muchos casos en las redes sociales. Lo expulsan. Esa gente que son. Dígame. Y aquí que dice que en ese tiempo, en la época de Cristo, estos fariseos, los sumos sacerdotes, prefieren el altar que diezmes, ofrendes, y que lo parte un rayo al papá y a la mamá. Que lo parte un rayo. Hoy es igual. Por ejemplo, en las redes sociales, Ana Méndez, que escucha al oído hablar los billetes, los dólares en los oídos. Dígame, si ustedes ven en las redes sociales, en YouTube, todo está puesto ahí de esta señora Ana Méndez, una pastora, etcétera. Dice que agarre el billete y escucha el mamón. ¿Ah? En la Biblia el mamón es el dinero. Esta señora Ana Méndez, ¿qué dice? A ver, por acá los que van a ofrendar,
de $1000. Por acá, por favor, póngase lo que afrontan, van a ofrendar los de $500. Por acá, terrenos, tarjetas, carros, todo aceptamos. Y pase usted por aquí y ofrende, que el Señor le va a bendecir, el Señor le va a multiplicar. ¡Qué tremenda mentira! ¿Eso es qué se llama, hermanos? Se aprovechan del inocente. Se aprovechan, trasquilan las lanas de las ovejas. Mientras que en la Biblia dice que el pastor cuida la lana de la oveja. El pastor verdadero cuida su rebaño. El pastor verdadero está pendiente de sus ovejas, que no le sucede nada. El pastor verdadero está cuidando sus ovejas, que no vaya a otro corral. El pastor verdadero, hermano, ayuda a sus ovejas. Y cuando se pierde una ovejita, ese pastor está desesperado en buscándolo. Cuando ese pastor verdadero, hermano, cuando se le quiebra una pata de la oveja, empieza a buscarle y lo cura, lo sana. Ese es el verdadero pastor. Pero hoy en día, hermano, en este mundo hay tanto pastores sinvergüenzas y rateros que se han convertido en los púlpitos. Un buen porcentaje de pastores hay. Una tira de sinvergüenzas. Y aquí lo confirma en la Biblia. Lo dice claramente. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad, anula la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y estos templos que hoy vemos en este mundo actual, puras tradiciones, puros convenios, convenidos. Por eso se engordan, hermano, estos pastores, sus arcas económicamente. ¿Cuántos pastores hay, hermano, que caminan con guardaespaldas? ¿Cuántos pastores, hermano, hay con carros polarizados de último modelo del año? ¿Ha visto pastores que vengan acá a los cerros ensuciados del zapato, hermano? No vienen. ¿Ha visto estos pastores, sabe, que vengan, hermano, si quieren ayudar con la plata que roban? Deben ayudar al pobre, a los huérfanos, a las viudas, a los que están injustamente encarcelados, a los que están en los hospitales. Nada. Sin embargo, para trasquilar a las ovejas, sí, son número uno. Continuamos con el tema. Basta ya de ira. Basta ya, hermano. Porque a veces nos da coraje cuando vemos esa clase de gente. Tener coraje sanamente es bueno delante de Dios. Porque la Biblia dice, airaos pero no pecar. Acá no estamos pecando, simplemente estamos viendo la realidad, lo que está en los pueblos de Dios, corruptas. Sigamos con el tema. Hipócritas. Isaías tenía la razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Claro que sí. Hoy en día, hermano, ¿cuántos pastores están con ese problema? ¿Cuántos hermanitos, hermanas están con ese problema? No buscan a Dios, no buscan a Dios por conveniencia económica. Adoran a Dios, danzan, tocan música, alaban bonito por conveniencia, pero hermano, su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está lejos su corazón? Porque está lleno de ambición y codicia por el dinero. Están llenos de poder, queriendo tener poder. Hoy en día vemos, hermanos pastores, que están lanzándose para la política. Mientras que el pueblo de Dios somos teócratas, no somos demócratas. La democracia es corrupta y traicionera. En cambio, la teocracia pertenecemos a un solo Dios y servimos a un solo Dios de verdad. Él es el creador, el sustentador, el protector. Nos ayuda en lo que pidamos, hermano. Estos pastores sinvergüenzas, creyendo, dice, entrando al palacio de gobierno, van a cristianizar al Perú. ¿Qué tal sinvergüencería, oiga?
¿Cómo van a cristianizar al Perú, hermanos? Si el ser humano tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes criterios, nunca es compatible nuestros criterios entre personas. Ese se llama engañar al pueblo, y vamos, al pueblo que no estudia se deja seducir inmediatamente. Igual que el diablo sedujo a la tercera parte de ángeles arriba en el cielo, ahorita los pastores están comportándose como el diablo, seduciendo a los feligreses para ganarse votos. En especial el FREPAP. Ahora el FREPAP, ¿qué está haciendo? Postulando para el Senado y para ser congresistas. Se está viendo en las redes sociales, seduciendo a todos los feligreses para ganarse voto. Dígame, ¿un de rayos han visto que el pueblo de Dios se va a incluir con la democracia de este mundo si este mundo es corrupta? Los grandes poderes económicos gobiernan el país, no el presidente. Sin embargo, dice que va a cristianizar a todo el país. Va a engañar a su abuelita, por favor. Sigamos con el tema. Entonces dice, el pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Su adoración es una farsa, claro, su adoración es mentira. Todo es una mentira. En pocas palabras, el diablo y los demonios habitan ahí. Porque al mentir están mencionando a su padre, que es el diablo, no Dios. Su adoración es una farsa, engaño y mentira. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahí está el sentido, hermano. Por eso, hermano, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que, hermano, investigar. Hoy en día, hermano, tenemos los instrumentos en la mano para investigar, no dejarnos seducir por